La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 29 de noviembre del año 2024. Voy a tocar con usted un tema que está íntimamente relacionado con las cosas que vimos o de las cuales hablé esta semana. El papel de las ideas de un gobernante, el problema de la productividad, etcétera, etcétera. Y eso es posible resumirlo en algo que conocemos o buscamos alcanzarlo, pero no lo logramos: el crecimiento de la economía. Si me preguntan ustedes, si me preguntaran cuál sería el problema fundamental de un buen número de economías en el planeta o de países, es el crecimiento económico. Unos alcanzan un crecimiento magro, muy pequeño, que no alcanza para obtener los recursos necesarios del erario para poder satisfacer las necesidades de millones de sus habitantes, y tampoco les alcanza para poder invertir en cuestión de investigación científica, educación, preparación de capital humano, etcétera, por diversas razones que ahorita veremos. El crecimiento económico, pues, se ha constituido en la llave que nos permite entrar a ese edificio donde hay buena calidad de vida, donde hay la formación de capital humano de primera, donde hay un buen sistema público de educación y un buen sistema público de salud, donde hay un respeto de la ley, un sólido y respetado Estado de Derecho y una buena infraestructura. Buena clase política en el sentido de entender el papel del crecimiento económico. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de los países después de 1945, donde algunos han alcanzado el crecimiento económico, incluso a tasas elevadas durante un buen periodo, y hay otros donde han permanecido en los crecimientos mediocres, en el mejor de los casos, si no es que en estancamiento y además periodos recesivos largos. El crecimiento económico, pues, debería ser indiscutiblemente la gran prioridad del gobernante en turno y del que le sigue y el que le sigue y el que le sigue, pero también de la clase política, específicamente de sus legisladores, para construir un andamiaje jurídico con visión de futuro que estimule la inversión, la formación de fuentes de empleo permanente, empresas, y también el fortalecimiento de la formalidad en la economía. Y eso se logra, repito, cuando ese país hace las cosas correctas y las hace bien hechas y obtienen crecimiento económico. Aquí, ¿cuál es el elemento complementario al crecimiento económico? Que el gobernante y su equipo entiendan la importancia de que esa economía crezca. Es más, que entiendan que la prioridad número uno de su gobierno, casi como obsesión, debe ser lograr el crecimiento económico. No todos los países pueden crecer al 8 o al 10% durante periodos prolongados. ¿Por qué? Porque esos países hace muchos años, siglos incluso, que han crecido. Y con esos crecimientos obtenidos en varios años, han logrado enfrentar y paliar los problemas de miseria, de marginación, etcétera. Pero en los últimos años, 40, 50 años, ha habido países que, producto de políticas públicas equivocadas y una visión
equivocada del gobernante y su grupo que lo acompaña, han insistido en concretar algo que ya está arrumbado en el basurero de la historia. Construir el socialismo, dicen que lo único que construye el socialismo es miseria y corrupción y atraso. De tal manera, pues, que el gobernante debe ser una persona que entienda a cabalidad el papel del crecimiento, que entienda cuáles son los elementos fundamentales para hacer crecer la economía de ese país que él gobierna y sobre todo cuál es el papel de su gobierno para lograr ese crecimiento. Los gobernantes que han convertido lograr el crecimiento de la economía de ese país que gobiernan como una obsesión han tenido éxito. Los países donde es un corrupto el que gobierna rodeado de corruptos y con una clase política corrompida, solamente ha permitido, en el mejor de los casos, crecimientos de la economía magros, a veces periodos recesivos o estancamiento, si no es un atraso y una destrucción de riqueza, como sería el caso en América Latina de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El crecimiento, pues, es lo que puede determinar y definir si un país va a hacer crecer la calidad de vida, va a mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, etcétera, etcétera. Y México, por desgracia, su clase política, lejos de ver el crecimiento como algo positivo, le teme. ¿Por qué? Porque el crecimiento eleva la calidad de vida de los habitantes, pero también eleva su conocimiento, su capacidad y, en consecuencia, sus exigencias al gobernante. Por eso, a casi la totalidad de los gobernantes de nuestros países en América Latina no les interesa el crecimiento. Les interesa el estancamiento ahí poquito, porque eso les permite manipular a millones de sus habitantes con dádivas que disfrazan la miseria y los hace ver a ellos como buenas gentes, todopoderosos, que se preocupan por los que menos tienen, diría el clásico. México ha transcurrido desde los años 30 o 40 del siglo pasado con gobernantes así, que no solo no han entendido el papel positivo del crecimiento, sino las ventajas que tiene para el país entero. Hay más empleos, hay crecimiento, por supuesto, hay mejor calidad de vida y la formación de capital humano de primera y se convierte en un círculo virtuoso. En el otro caso, en el otro extremo, ¿qué tenemos? Corrupción y corruptos, manipulación, control político ideológico de los ciudadanos mediante dádivas, mediante privilegios algunos para que le ayuden a controlar a la población en ese país. México es el ejemplo del librito desde los años 40 del siglo pasado. Una clase política enriquecida, que se han hecho multimillonarios en dólares o en la moneda que quieran y en un cortísimo plazo y sobre todo en la total impunidad. Vean lo que pasó con los familiares de López Obrador en el gobierno anterior. Véanlo, estén atentos a lo que va a pasar con la anticientífica y los que la rodean, que son los mismos que estaban con López Obrador, no más que en diferentes puestos. Como diría Polo Polo en aquella época cuando era un estandopero en algún antro ahí en la zona rosa. Veía a la gente y decía, las mismas viejas con otros vatos y los mismos vatos con otras viejas, decía Polo Polo, que en paz descanse. Así estos. Antes estaban en tal parte y ahí robaban, ahora están en otra y van a seguir robando. ¿Por qué? Porque eso es lo único que saben hacer. Les va a interesar
¿El crecimiento económico? Por supuesto que no. ¿Le interesa el crecimiento económico a la anticientífica? Por supuesto que no. Una grilla anodina acá del montón, allá en los años 80 en la UNAM, y en esos años era construir el socialismo y la dictadura del proletariado, pero no el crecimiento. En esas condiciones, pues, lo que viene será más de lo mismo. Poquísimo crecimiento cuando no decrecimiento de la economía, es decir, una etapa recesiva, pero eso sí, los políticos, la gobernante, los y sus cómplices y los gobernadores y los presidentes municipales, los legisladores, etcétera, etcétera, van a salir forrados de billetes. ¿Por qué? Porque ese es el sistema y el modo de hacer política que un país como el nuestro ha establecido desde hace 70, 80 años. Y van ustedes a Argentina desde Perón hasta que estuvieron los Kirchner y que llega Milei a sacudir y a los podridos para afuera. Pero es lo mismo en los otros, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Cuba, etcétera. Si quiere México elevar la calidad de vida, enfrentar sus problemas estructurales, los gobernantes deben obsesionarse en obtener crecimiento económico. De otra manera, olvidémonos de una mejoría y por el contrario, las cosas van a empeorar. Le agradezco su presencia aquí y espero que este cierre de la semana en relación con el crecimiento de la economía le ayude a entender el desastre que va a hacer el gobierno de la anticientífica. Muchas gracias, pásela bien el fin de semana y nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la mañanera y el domingo también. Y en Platica con Ángel mañana y regresamos el lunes. Muchas gracias.